la puedo inyectar en la red en el momento en el cual yo no la utilizo. Entonces, hay como un flujo de energía bidireccional. Yo puedo tener paneles solares, puedo tener un mini parque eólico, puedo tener, no sé, centrales de bagazo, lo que sea, y durante el día consumo y durante la noche, si tengo forma de inyectar a la red, la puedo inyectar. Entonces, hoy en día se está cambiando un poquito también el flujo de energía en cuanto a generación y a transporte, ¿no? Sobre todo el tema de los parques eólicos que están aportando de varios lados. Nosotros estamos siempre basados en y lo vamos a hablar N veces, sobre el sistema eléctrico de 500, que es el que refleja Camesa en su página web. Nosotros ya lo actualizamos, unifilar, se llama. Hay un unifilar, que es el unifilar que ustedes conocen, que es a nivel 500. Están también, 500 es azul, y en rojo y en verde y amarillo está la distribución, la subtransmisión, y tenemos el mismo unifilar, exactamente el mismo que la derecha, pero digamos, en la parte geográfica, donde se hace un zoom a cada una de las áreas donde hay centros de consumo importantes para ver. ¿Qué se ve acá? Básicamente se ve los generadores, las subestaciones, las líneas, y creo que se ven hasta 220, me parece, lo que está en amarillito, y 132. Se ve un poquito la red de Uruguay y algo de Chile, el sistema SIGSIN, que está por acá. Así, bueno, nosotros nos basamos en este unifilar para hacer todos los casos de análisis. Mercado mayorista eléctrico. Nosotros tenemos un sistema, este sistema se llama Mercado Mayorista Eléctrico, el MEM, y está conformado por 5 agentes, básicamente, que todos están coordinados por CAMESA. O sea, CAMESA es el ente administrador del MEM, del Mercado Mayorista Eléctrico. Entonces, el administrador del Mercado Mayorista Eléctrico es CAMESA. ¿Qué hace CAMESA? Sentar en una mesa o en una, digamos, gran asociación eh, a los 5 interesados, o sea, a los grandes usuarios, que están representados por Agüera, generadores, que están representados por Ajera, transportistas por Atera, distribuidores por Adera, y el Estado argentino, que está representado por el ENRE y la Secretaría de Energía. Y el administrador de todos, CAMESA. Este es el funcionamiento del mercado eléctrico argentino. 5 interesados, todos asociados en CAMESA. CAMESA es el administrador y los que los pone a todos de acuerdo. Es el encargado de las transacciones comerciales, contactar a los generadores, pagarles a los generadores, pagarles a los transportistas y cobrar desde los distribuidores. Los distribuidores obviamente toman su facturación desde los usuarios, ¿no? Entonces, desde los usuarios básicamente le pagan los usuarios pagan a los distribuidores le pagan a CAMESA, y CAMESA le paga a los transportistas y a los generadores. Hay otras figuras que son, digamos, acuerdos o contratos privados que están regulados por CAMESA, pero que las transacciones no pasan por CAMESA, pero son cosas especiales. ¿Alguna duda o consulta? ¿Algo hasta acá? No sé si hubo algún chat que no lo vi, yo no lo puedo ver, pero no sé, tengo que acostumbrar un poquito a estos medios. ¿Pero alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? Bueno, seguimos. Cualquier cosa, me interrumpen, sin problema. César, en el chat Sí. dijeron que hay algunos alumnos que los tiene que autorizar para que entren a la charla. Ah, dame un segundito. Espera que entro. Admitir. Ahí está. Estoy acostumbrándome un poquito a las herramientas, ¿eh? No tengo. Perfecto. Ahí están. Yo veo ahí 19. No sé si están todos. Ahí hay 19. ¿Falta alguno? Bueno, listo. Bueno, Volvemos perfecto. entonces a la No sé presentación. si faltará alguno. Somos 19 inscriptos y sumados nosotros 3 más Marcelo, habría 16 alumnos, faltarían 3 Bueno, que no se han conectado por lo visto, sí. todavía. No se ha conectado. No. Bueno. Perfecto. Listo. Ahí estoy volviendo al modo presentación. Ok. Están viendo la pantalla que dice Mercado Eléctrico Mayorista, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Fantástico. Materias correlativas. Como ya hicimos una introducción al mercado eléctrico, ahora sería bueno conversar un poquito de las correlativas. Creo que este slide lo tenías vos, Lucas, si querés presentarlo. Dale. Bueno, acá lo que estamos viendo son las materias que son correlativas para sistemas de potencia.
No dentro del plan de la carrera, sino teniendo en cuenta los contenidos que nosotros utilizamos en esta materia. Como pueden ver, el sistema de potencia utiliza contenidos que ya se vieron en Electrotecnia 1, Electrotecnia 2, teoría de los campos, cálculo numérico, máquinas eléctricas 1 y máquinas eléctricas 2. Que ahora vamos a decir brevemente qué es lo que se toma de cada materia. Electrotecnia 1, básicamente lo que se va a utilizar en esta materia es todo el conocimiento sobre la resolución de circuitos, en especial el método de los nodos y los equivalentes de Thevenin. De Electrotecnia 2, volvemos a retomar un tema que ya se vio, que fue las componentes simétricas, y un poco sobre la resolución de transitorios. De máquinas 1 y máquinas 2, y lo que vamos a retomar son los modelos de los transformadores y de la máquina sincrónica. Y también vamos a profundizar un poco más el estudio de la estabilidad de la máquina sincrónica. Después, en teoría de los campos, la primera parte, van a ver que las primeras clases que vamos a tener tienen mucho contenido de teoría de los campos, porque nuestro primer objetivo va a ser encontrar el modelo eléctrico de una línea de alta tensión, y para eso vamos a tener que estudiar el campo magnético y eléctrico de la línea. Y por último, cálculo numérico, que es una materia creo que está en segundo año, que lo vamos a tener que utilizar porque cuando queramos analizar grandes sistemas de potencia, nos vamos a encontrar que al querer aplicar nodos, es un problema que no se puede resolver en forma directa, sino que se tiene que resolver en forma iterativa. Y de ahí aportamos lo que aprendimos en cálculo numérico. Estas serían las materias de donde nosotros tomamos conocimiento que ya vieron y lo aplicamos a lo que son sistemas de potencia, que es la definición que vimos antes en la materia. No sé si querés pasar a la siguiente slide o alguna consulta de esto. Listo. La anterior fueron las materias correlativas, estas serían las contemporáneas, que son las materias que están tocando los mismos temas al mismo tiempo en la carrera. Nuestra materia, sistemas de potencia, se relaciona mucho con la materia que tuvieron ayer, viernes, que es generación, transmisión y distribución de la energía. ¿En qué temas coincidimos? Por ejemplo, uno de los primeros TPs o temas que van a ver en generación es el cálculo mecánico y estructural de una línea de alta tensión. Bueno, nosotros ya con la línea ya realizada, nosotros calculamos el modelo eléctrico para poder estudiar esa línea, mientras que en generación ven cómo se tiene que diseñar la línea para que cumpla las distancias eléctricas de seguridad y demás temas. Por ejemplo, en generación tienen un trabajo práctico que se los voy a spoilear, que es elegir elementos, interruptores, seccionadores, transformadores de corriente y de tensión para una estación transformadora, a partir de algunos datos, como puede ser la tensión, el nivel de cortocircuito, y esos temas nosotros aprendemos a calcularlos en sistema de potencia. Y así hay varios temas que están relacionados que se ven desde dos puntos de vista distintos. Bueno, perfecto. Luquis, Sí, sí, pasan. listo, dale. Siempre que tengan que hacer alguna duda, consulta, la hacen sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido de la materia? ¿Cuáles son los tópicos que vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar básicamente 5 tópicos agrupados de distintas formas. Tenemos parámetros de línea, ¿sí? Longitudinales, transversales, distribuidos, y después método por unidad, modelado de las componentes de cualquiera, flujo de potencia, fallas y estabilidad. O sea, serían estos más o menos, estos 3 agrupados en un tópico que sería líneas, este que es modelado de componentes, y después tenés el número 3, flujo, falla y estabilidad. Muchas veces surgen dudas a ver qué está incluido, qué no está incluido, qué tomamos, qué no tomamos, cuál es el alcance, cuál es no el alcance. Bueno, el plan de estudios está disponible, este PowerPoint lo vamos a pasar una vez terminado la clase de hoy.
Todos pueden acceder acá al plan de estudios, verificar cuál es el contenido. Nosotros creemos que el plan de estudios se puede actualizar un poco, hay que actualizarlo, pero por el momento es el que tenemos vigente. Pueden cliquear aquí y directamente descargan el plan de estudio y ahí ya no hay... Si tienen alguna duda, consulta, la hacen, pero ahí está formalizado. Correlativas, es importante tenerlo en cuenta. A veces nos piden del departamento que se cumplan las correlativas para poder dar final, sobre todo, no para firmarla, pero sí para dar el final, tienen que tener las correlativas al día. Y bueno, link al aula virtual, ya creo que lo conoce todo el mundo de hace varios años, pero lo ponemos igualmente. Y link al departamento, que siempre hay novedades que a veces son importantes destacar o tener en cuenta. O sea, tienen todos los links y todos los accesos a, digamos, la información que creemos que es la más relevante de la carrera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tópicos que vamos a tratar? Dijimos que eran 5 los grandes. Entonces, los grandes son primero líneas, ¿sí? Modelado de componentes, flujo, fallas y estabilidad. Ahora vamos a ver un poquito más adelante en detalle cada uno. Lo que hacemos primero es modelar la línea, que básicamente se puede modelar bajo varios modelos. Vamos a ir trabajando los modelos, que estos los conocen, son los Pi y los T. Una línea se puede llevar a un modelo matemático, a un modelo eléctrico, después a un modelo matemático para reducirlo en una ecuación. Esas ecuaciones con esos parámetros los modelamos por unidad, por decirlo así, con distintos modelos. Y después, una vez que tenemos el sistema modelado y en por unidad, lo podemos aplicar en flujo de potencia. El flujo de potencia y estos parámetros nos sirven para hacer fallas, ¿sí? Estudio de fallas. Y la estabilidad está relacionada con fallas, ¿sí? Con la condición previa, a veces con flujo y con los parámetros del sistema. O sea que este es un poco el workflow de trabajo que tenemos para ir llegando hacia el final, que es estabilidad. Los temas están relacionados, pero no quiere decir que estén uno a continuación del otro, porque sin uno no se puede hacer el otro. Es en parte cierto, pero son temas independientes. O sea, son todos estudios, básicamente estudio de flujo, fallas y transitorios son estudios que pide CAMESA para el ingreso de cualquier generador o de cualquier nueva instalación de potencia que se quiera poner. Básicamente CAMESA pide estos 3 estudios. Entonces, si ustedes lo escucharon, se llaman estudio de etapa 1, etapa 2 y hasta a veces etapa 3. Estos cubren una parte de esos estudios de etapa y después hay que seguir haciendo estudio para verificar si cualquier cosa que yo quiero conectar a la red, la puedo conectar, pero previa validación de los estudios que los aprueba CAMESA. Bueno, como ya dijimos, nosotros vamos a estar trabajando en el sistema de potencia, que es una red de generación, transporte, distribución. Y vamos a trabajar, como dijimos, con distintos equipamientos. Vamos a trabajar y modelar y hacer corridas con PCS, con generadores, o sea, máquinas sincrónicas, líneas, trafos, autotrafos, reactores, compensadores, interruptores, seccionadores, protecciones y automatismos. Todos estos elementos son los que componen un sistema de potencia, a lo largo y a lo ancho, desde la izquierda hasta la derecha. Todos tienen que tener una ubicación dentro del sistema de potencia. ¿Cuáles son los tópicos? Estabilidad, que es el último, está más relacionado con la generación, digamos que el generador esté dentro de los parámetros. Parámetros de línea es básicamente transmisión y la línea de transmisión. Modelado de componentes está más relacionado con generación y un poquito de transmisión. Fallas puede ser más con la transmisión y la distribución. Y flujo puede ser más con la transmisión y la distribución. Entonces, este es el esquema que nosotros utilizamos, donde vamos a aplicar cada uno de los contenidos de la materia, ¿sí? Y cuáles son los equipos que nosotros normalmente utilizamos para modelar. ¿Cuáles son los contenidos, digamos, yendo un poquito más específico? En cuanto a parámetros de línea, dijimos que eran 5, ¿sí? En cuanto a parámetros de línea, lo que siempre hacemos, ¿cuál es el objetivo? Obtener los parámetros de la línea, ¿no? En función a su disposición geométrica. Entonces, partimos de una línea y una configuración que tiene distancias de aislación hacia el terreno y entre fases, ¿sí? Una vez que nosotros partimos de la línea, de la disposición geométrica, hacemos una representación geométrica digamos, del dibujo. Eso lo llevamos a un esquema circuital y lo que finalmente terminamos obteniendo son las ecuaciones que representan físicamente
y en la realidad a esta línea de transmisión, con parámetros concentrados o distribuidos. Vamos a ver después cómo lo vamos a ir trabajando. Pero siempre arrancamos con la línea real, ¿sí? La línea real como tal, y vamos trabajando geométricamente, circuitalmente, hasta que llegamos a los valores de los parámetros que nosotros queremos trabajar. Esto es en cuanto al tópico líneas. A ver, Lucas me parece que quiere decir algo. Lucas, sí, dale. Leo, no, Leo, sí, decime. No, no, yo nada, ¿eh? Ah, Leo, Hice un perfecto. comentario sobre algo más adelante, pero no ahora. Ah, perfecto. Cuando quieras me avisas, ¿sí? Listo, listo. Dale. Bueno, este entonces sería el primer tópico, líneas. Tópico líneas incluye todos estos, flujo de trabajo. El segundo tópico grande es modelado de componentes y por unidad. ¿Qué hacemos acá? Agarramos todos los componentes que ya modelamos previamente, líneas, trafo, todo lo que sea, ¿sí? Lo pasamos a una representación circuital y esto lo llevamos a un modelo, ¿sí? Que puede ser un pi o t equivalente para poderlos trabajar de una forma un poquito más ordenada. Entonces, el tópico modelado, que es el segundo gran tópico, es obtener los modelos pi y t de todos los equipos que tenemos en el sistema. El tercer gran tópico que tenemos es flujo de potencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del flujo de potencia? Que fue una de las preguntas de uno de los exámenes. Mantener los perfiles de tensión dentro de un rango establecido con el nivel de tensión y los límites de operación sin sobrecargar ningún componente del sistema de transmisión en condición de operación normal o próxima a esta. Esto es un poquito los estudios que ya dijimos que pide Gamesa. Gamesa, cuando yo quiero meter un generador, una estación, un reactor, lo que sea de potencia, lo primero que hace Gamesa es decir, momento, ¿dónde va a meterse usted? ¿Qué va a meter? ¿Qué me va a generar un problema? No. Entonces, lo que primero pide es, bueno, hagan un estudio en cuanto a flujo, a ver si yo metiendo ese equipo que ustedes quieren meter en alta tensión, me genera algún problema en los perfiles de tensión. Entonces, se toma, digamos, el esquema eléctrico, ¿sí? Se le pasa este esquema eléctrico al PCS, se lo modela dentro del PCS, que vamos a dar una clase especial de PCS, versión estudiantil, y con ese modelado se hacen varias corridas, se hacen los trabajos prácticos, en todo el medio de esto están trabajos prácticos, las clases prácticas, los trabajos que se van a hacer. Entonces el objetivo de este estudio, el resultado sería obtener, como puse en azul, los perfiles de tensión que estén dentro de determinados parámetros, el módulo y el ángulo que estén dentro de determinados parámetros. También se calcula cuál es la potencia dentro de determinados parámetros y cuál es el reactivo que hay que aportar y la potencia que hay que aportar para poder cumplir estas condiciones. Pero las condiciones que hay que cumplir son las esenciales, son de tensión y ángulo. Y también se calculan las de potencia, pero las que realmente se requieren son estas dos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del flujo de potencia? Encontrar los perfiles de tensión sobre los cuales el sistema digamos, o está permitido trabajar. O sea, Gamesa permite unos apartamientos respecto a 500 que son 3% en un nivel de tensión, 3 en otro, 3 en 500, creo que 5 en 220 y 10 en 132. Dentro de esos parámetros puede trabajar la red. Si la red se va de esos parámetros, no se puede trabajar, o sea, hay que hacer un flujo para ver cómo se corrige y que esos perfiles vuelvan a su parámetro normal, ¿no? Otro estudio que pide Gamesa es de fallas. Fallas no de simplemente cortocircuito. Fallas son dos. Son fallas lineales y son fallas transversales. Las fallas transversales son las que nosotros conocemos que son fallas a tierra o fallas entre fases, vamos a decir transversales. Fallas longitudinales puede ser una apertura de un interruptor, es una falla de una fase, un polo. O sea, yo tengo un sistema eléctrico, un sistema de potencia funcionando, todo bien. Se me abre un polo porque el polo se abre por el motivo que sea, por un rescierre, por lo que sea. Esa apertura de ese polo de un interruptor me genera un problema a la red, generalmente de tensión y a veces hasta de corriente. Entonces, ¿qué es lo que se pide? En cuanto a fallas, se toma el esquema eléctrico que nosotros tenemos o que estamos trabajando, hay que modelarlo, lo pasamos al PCS y simulamos la falla en el punto que nosotros queremos calcular. Puede ser cualquiera, pero a veces se pide una falla en un punto particular.
¿Qué es lo que nosotros queremos calcular? Bueno, las corrientes por fase y por tierra, y las tensiones por fase y de tierra. Otro cálculo que también es soporte, pero se utiliza, es el modelado por red de secuencia. O sea, si obtenemos las redes de secuencia está bien, pero lo que nosotros necesitamos sobre todo es el nivel de la corriente de las tensiones para poder dimensionar los equipamientos. O sea, si hay algún equipamiento que con estas tensiones, estas corrientes se vea comprometido o pueda ser afectado, lo tenemos que estudiar porque tenemos que limitar esto para que el equipo no se destruya. Porque el equipo ya está, no podemos poner un interruptor de 500 kV en 20.000 kA, porque, perdón, en 200 kA. Un interruptor de 500 más o menos generalmente está en los 40 kA. Hay algunos de 50 y algunos de 55 kA de corto, pero si a mí un estudio me da que tengo que poner un interruptor de 200 kA de corto, algo anda mal, no va. Las subestaciones de Transener tienen todos interruptores de 40 kA, entonces tenemos que hacer un estudio o tenemos que poner algo, un reactor, un limitador, para que estemos dentro de los parámetros de que si ocurre una falla eso no exceda los límites de dimensionamiento de la instalación. Y por último llegamos al último gran tópico, que es estabilidad. Estabilidad, el objetivo acá, lo que nosotros queremos determinar es que ante a un evento, un desequilibrio que se da en este punto, básicamente, en el momento que se da ese desequilibrio y teniendo en cuenta las condiciones de la red, ¿sí?, la máquina no pierda sincronismo, o las máquinas en general. No pase lo que pasó el año pasado, que hubo un evento en la red y la máquina perdieron sincronismo en general. Acá no se va a trabajar con multimáquinas, o sea, con un sistema interconectado, se van a trabajar con 1/2 máquinas. O sea, ponemos una maquinita a un lado, puede haber una red de infinito o una máquina del otro. Generalmente trabajamos con una máquina contra una red de infinito porque vamos a trabajar en casos idealizados para que el análisis sea más sencillo. Entonces, trabajando con un generador, el caso típico, trabajando con un generador, una red de potencia infinita y 2 líneas, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos este interruptor por una falla, por el motivo que sea. Entonces, las condiciones de la red cambian y al cambiar las condiciones de la red, este ángulo crítico de la máquina se va moviendo y bueno, tiene que moverse entre ciertos parámetros para que la máquina no se salga de sincronismo, como vieron máquinas eléctricas 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Calcular el ángulo crítico, básicamente, y el tiempo de despeje máximo para que este sistema no pierda sincronismo. O sea, el objetivo de estabilidad es que el sistema o la máquina que vamos a estudiar, una máquina, no pierda sincronismo y perdamos la máquina. Una vez que la máquina perdió sincronismo, la tenemos que sacar del servicio, volverla a sus parámetros y después volver a meterla. Si eso pasa con todas las máquinas, pasa un blackout. Pero eso es lo que se estudia. Bien, yo creo que hasta acá más o menos se entendió cuáles son los tópicos. Si hay alguna duda, consulta, les dijeron algo, saben algo distinto a esto, no es lo que ustedes creían que era la materia. Comentarios. Alguien algo tiene que comentar. No digo alguien como diciendo calle para siempre. Digamos, el curso está abierto. Pero si alguien cree que esto es distinto, tiene algo que aportar en su experiencia laboral, conoce algo que pueda comentar, estamos abiertos. Este es el momento. Me gustaría que participen, ¿eh? Yo tenía, cuando trabajaba en otra empresa, tenía un presidente de una empresa que una vez me invitó, una empresa de las grandes, que tenía 400.000 empleados, y me invitó a una reunión para conocer a los jóvenes profesionales, el presidente de la empresa, y llegamos a la sala de presidencia y éramos como 10 jóvenes profesionales, y está el presidente de la empresa, yo era pibito, tenía, no sé, 27, 28 años, recién entraba, y llegamos a la sala, el tipo se sentó en la punta de la mesa y no hablaba. Y todos nos quedamos como 2 o 3 minutos hablando, y el tipo dice: muchachos, yo no voy a hablar nada, quiero que hablen ustedes. Coméntenme qué es lo que ustedes quieren hablar, los escucho. Y estuvo así, 10 minutos sin hablar nadie, hasta que alguien levantó la mano y empezó a hablar. Fue mi experiencia media rara, pero bueno, lo hizo el presidente de una empresa muy grande. Y así, bueno, no quiero llegar a eso, pero me gustaría que también opinen, ¿no? Que si tienen algo que decir, lo hagan dentro del tiempo limitado. Bueno, acá llegamos a la parte de trabajos prácticos, ¿no? Trabajos prácticos es un tópico que yo, digamos, participo y que tengo también injerencia porque somos, digamos, los tres conformamos la misma cátedra con Leo y con Lucas. Pero bueno, esto más en profundidad lo va a explicar, creo que Leo, ¿no? O Lucas. Leo. No, Lucas, esto lo explica Lucas.
Y así, Lucas, dale acá para adelante. Dale, tomo el micrófono. Sí, señor. Bueno, esta es una lista de las clases prácticas que tenemos, que realizamos con frecuencia hasta ahora. Como si pueden ver, los títulos están muy alineadas con los temas, con los tópicos teóricos. Lo que tratamos de hacer es que cada vez que se cierra un tema en la teoría, se haga una clase práctica para poder afianzar ese tema antes de pasar al siguiente. Y generalmente cuando ya se cierra un módulo, damos una clase práctica y al final de esa clase práctica explicamos el trabajo práctico de la materia. Como pueden ver, las primeras dos clases son de parámetros de líneas. Una vez que hagamos la clase práctica 1 y 2, se dará el primer trabajo práctico. Después tenemos la clase de caída de tensión, que es un tema que damos como... Es un tema inicial antes de entrar a flujo de potencia. Y después tenemos los tres grandes temas de la materia, que es flujo de potencia, cortocircuito y estabilidad transitoria. En el año, si llegamos a seguir haciendo clases, estas clases se pueden extender. O sea, no es que estas clases son las únicas que va a haber, siempre hay posibilidad de crear nuevas clases. Cada clase va a tener anexos necesarios con demostraciones muy largas y van a tener subclases con temas para explayarse un poco más. Y el profe nos abandonó. Ahora esperamos a que César pueda volver a entrar. ¿Alguna consulta hasta ahora? Subclase es como... La clase práctica es la clase principal. Pero dentro de esa clase principal tendríamos algunos temas que los preferimos explicar en forma aparte para que se entienda mejor. Por ejemplo, tenemos una clase práctica que es modelado de líneas. Modelado de líneas es la clase principal. Pero también cuando damos modelado de líneas tenemos dos subclases, entre comillas, que serían, por ejemplo, pérdidas por efecto corona y ondas viajeras, que son temas que tienen que ver con modelado de líneas, pero no son la parte principal de modelado de líneas, como temas extra a darse. No sé si respondí tu pregunta, Fede. No, de nada, cualquier cosa que quieran aprovechar para preguntar, mientras Un esperamos que César se pueda volver a conectar. un comentario para sumar a lo que dijo Lucas, es que esas son las clases prácticas, digamos, desde un inicio tenemos planificadas esas clases prácticas. No quiere decir que no se agregue alguna con algún tema en particular. El año pasado teníamos la idea, no llegamos con los tiempos, pero de hacer alguna clase integradora, una clase práctica integradora, y de una clase de repaso antes del parcial. Algo hicimos, no como lo queríamos, pues no teníamos tiempo, pero puede ser que se sume alguna clase práctica, si nos dan los tiempos, con algún tema que veamos interesante o alguna particularidad, como pasó el año pasado con el blackout, eh, que sumamos una clase, bueno, en realidad no sé si era práctica o es una clase adicional, una explicación adicional, pero está ligada con ver un poco de números y de ejemplos como complemento a lo que sería la clase teórica, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, ahí volviste. Por eso gracias, Tino. Por eso les decía el tema de preleer la clase, porque muchas veces tengamos problemas, cada uno, puede ser yo o alguno de ustedes, con la conexión. Entonces, si no tienen el tema preestudiado, si no van estudiando a pocos, puede haber un problema y se pueden perder una clase o parte de la clase. Entonces, la sugerencia siempre es tratar de tener la clase, digamos, al día, ¿no? Esa es la idea, por eso les insisto en leer la clase, porque esto va a ser distinto. A veces nos podemos salir de la sala por problemas de conexión y nos perdemos una parte de la clase. Eso es lo que tiene de malo el aula virtual o los medios virtuales.
Y así, bueno, Lucas, perdona, ¿vos terminaste entonces el tema de la clase práctica o querés comentar algo más? No, creo que dije todo. Si hay alguna duda, Listo. Bueno, leo trabajos. Bien, como dijo Lucas, después del tema después del tema teórico vienen las clases prácticas y luego de eso, para cerrar el tema totalmente, vamos a hacer trabajos prácticos que en un principio son 5, como se ve ahí en la presentación. La idea es que una vez vista la parte teórica y sumado a la clase práctica, que es mostrar ejemplos con números y resultados, el trabajo práctico es dar ejercitación para que hagan ustedes, digamos, utilizando preferentemente algún soporte, algún software o algo para hacer los cálculos. La idea acá, a diferencia de por ahí otras materias de años anteriores, la idea es, aparte de resolver un trabajo práctico, es tratar de dominar o por lo menos aprender, ver de qué se trata, algún software o complemento que nos sirva para desarrollarnos en la vida profesional. Por ejemplo, a partir del trabajo práctico 3, flujo de potencia, tanto para corto y estabilidad, la idea es usar el PSS, que es un software para modelado, algo nombró César cuando estuvo dando ejemplos de flujo de potencia, para modelado de sistema de potencia, donde uno carga los datos del equipamiento y puede hacer distintos ensayos o pruebas, ¿sí? La idea de los trabajos prácticos es que ustedes utilicen estos recursos. Vamos a dar en el caso de PSS, vamos a dar una clase especial como introductoria al manejo del software para que lo conozcan, sepan cómo son las configuraciones de los principales equipos del sistema de potencia, cómo hacer los estudios y luego se le va a dar algún esquema, región real del SADI o de alguna parte, de alguna distro, para que hagan algunos estudios. La idea de esto es, digamos, darle el broche de oro, digamos, a cada tema teórico, sumado a que ustedes aprendan a dominar o por lo menos el manejo básico de herramientas que luego en el trabajo o a la hora de ir a una entrevista laboral le van a sumar un montón. El PSS es lo que se usa, Camesa tiene el sistema diseñado, el sistema de potencia de Argentina, diseñado en PSS, o sea que cualquier estudio que tengan que hacer de la red eléctrica, seguramente en la empresa que estén, ya sea una consultora, en Transener mismo, en Edesur, Lucas lo usa, caigamos a utilizar ese software. Entonces es muy bueno ya tener un conocimiento previo para la utilización. Así que los trabajos prácticos se van a ir dando, se van a explicar de qué se trata. Ahí hay una breve descripción de cada uno, aparte del título. Lo vamos a explicar, como decía, y vamos a dar un plazo para poder entregarlo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta sobre estos trabajos prácticos en particular. Bien. Obviamente a lo largo del año los vamos a ir eh, repasando. Pasemos a la próxima, donde está el cronograma y la forma de manejarnos que vamos a tener con la parte práctica. Los trabajos prácticos se van a realizar en forma grupal, como dice ahí arriba. El link para la formación de grupos está en el aula virtual. Ahora cuando Luca muestre el aula virtual lo va a mencionar. Eso es un link que abre un Google Sheet donde están todos los apellidos de ustedes y la idea es que formen grupos. No sé si por la cantidad que somos vamos a hacer grupo de 4 este año. Perdón, 4 grupos o 3 grupos. Eso pues lo vemos bien. Pero la idea es que ustedes formen grupos para trabajar en equipo, como vienen haciendo toda la carrera. Y
utilicemos el aula virtual como plataforma para intercambio de archivos y documentos y para la entrega de los informes. Fíjense, ahí hay un recorte de lo que es el aula virtual. Es el ejemplo del trabajo práctico 1. Se van a poder descargar la guía, que cuando lo expliquemos la vamos a mostrar y explicar, pero se la van a poder descargar esa sección. Y luego para hacer la entrega del informe se va a hacer por el link que se muestra ahí, ¿sí? Uno ingresa ahí, deposita el archivo y ahí queda plasmada la fecha, la hora en la que se hizo la entrega, ¿sí? Como dice más abajo, hay un plazo para la entrega de cada uno y este plazo ha sido más flexible años anteriores. Este año lo hicimos un poquito más rígido por una cuestión de que si uno se relaja con esto, es perjudicial para todos, para ustedes y para nosotros. Para ustedes porque la idea de los trabajos prácticos es que ustedes, digamos, intensifiquen o terminen de cerrar los conceptos teóricos con la guía de ejercicios, con estos trabajos prácticos, ¿sí? Que desde la práctica se den cuenta de cosas que han visto en la teoría y por ahí pasaron por alto. Entonces, esto le va a servir de mucho realizar los trabajos prácticos en tiempo y forma para la hora de rendir el parcial, ¿sí? Y para, aparte, ir entendiendo los temas que vienen. Por ejemplo, esta es una materia de temática ascendente, o sea que cuando vamos avanzando en la materia se considera que lo anterior se entendió, se aprendió y va a ser utilizado, ¿sí? Cuando veamos corto y estabilidad, vamos a dar por hecho o incluso a necesitar en algunos casos conocer flujo de potencia. No son temas independientes. Entonces, si uno cumple con estos plazos, termina de cerrar el tema correctamente. Aparte que no es solo hacer un informe y enviarlo, sino hay una interacción con nosotros, haciéndonos consultas. Entonces, toda la duda que tengan, que vayan surgiendo, se la van a sacar y van a poder abordar mucho mejor el tema siguiente, ¿sí? Entonces, el cronograma de entregas, que esto se setea en el aula virtual, nosotros con Lucas le vamos a poner las fechas de vencimiento a las cosas. Y la idea es que desde que se explicó el trabajo práctico haya 4 semanas para realizarlo. Es bastante extenso el tiempo. Estamos considerando que no es la única materia que ustedes están cursando. Deben tener 6 o 7 materias más. Entonces, considerando esto, creemos que un mes es un tiempo prudencial para que lo vayan realizando y vayan haciendo consultas. Ese mes se divide en 2 fases de entrega. La primera versión a las 3 semanas, como dice ahí, de la explicación. O sea que ustedes dentro de esas 3 semanas, la idea es que vayan haciendo entregas parciales. No es que a las 3 semanas nos suban el archivo y listo. Y vemos qué pasa. La idea es que esa entrega ya esté bastante, digamos, pasada en limpio, por decirlo de alguna forma. Entonces, ustedes van a ir avanzando en el trabajo, nos consultan, le vamos, digamos, despejando las dudas que haya, y a las 3 semanas tiene que haber una entrega formal de una primera versión en el aula virtual. Hay un formato de informe que ya lo deben conocer, si llegan a esta altura de la carrera, seguramente lo usaron en alguna materia, de entrega de informe, está subido en el aula virtual, ahora Lucas va a decir dónde. La idea es que esa versión, o primera versión que tiene 3 semanas de límite, la entreguen en ese formato y como si fuera una versión final. Obviamente, o seguramente, haya alguna cosa que remarcar, que ajustar, y luego de esa corrección oficial, después de las 3 semanas, nosotros vamos a tratar de hacer la corrección inmediatamente, se venza ese plazo y ustedes suban el trabajo, por ejemplo. Lo explicamos un sábado, las 3 semanas va a ser un sábado también. Entonces, por ejemplo, el sábado al mediodía, luego de las 3 semanas, el sábado al mediodía vence la entrega. Entonces ustedes lo suben, qué sé yo, el viernes a la noche. La idea es el domingo ya tener el informe corregido y enviar y habérselo subido al aula la corrección. Entonces,
ustedes tienen desde ahí, de ese domingo, una semana más para hacer las correcciones y subir la entrega final. La idea es que se cumpla este plazo, ya les digo, por conveniencia de todos. Lo que sí agregamos este año es una especie de penalización, porque nos ha pasado que hasta febrero hubo gente que no entregó el informe, ni siquiera una versión borrador, ni nada. Entonces, como vuelvo a repetir, esto es perjudicial para todos, no solo para nosotros. A nosotros corregirlo a las 4 semanas o en febrero es casi lo mismo, lo único malo es que se nos juntan todos, pero lo perjudicial es para ustedes. Entonces, la idea para tratar de respetar estos límites es que luego de la 4ª semana, si no se entregó el informe, la versión final con las correcciones hechas, pedidas, el informe vence, y en caso de vencimiento del informe, el grupo al que se venció el informe, todos los integrantes van a tener que rendir un parcialito, que ese parcialito no tiene nota de aprobación, es un parcialito que tiene preguntas sobre el trabajo práctico en sí, y en vez de recuperar el trabajo práctico, hacerlo de vuelta o hacer otro trabajo práctico entero distinto, ¿sí? Es solo un parcialito que se definirá si tiene 10, 15, 20 preguntas cortitas, y la idea es que quede como conceptual para promediarlo es un decir, para considerarlo a la hora de rendir el parcial, de la nota del parcial. Por ejemplo, si alguno está llegando rajuñando al 6, está ahí, entre el 5 y el 6, y bueno, por ahí el profe dice, bueno, vamos a ponerle un 6, teniendo en cuenta este parcialito, puede ser que en vez de un 6 tengan un 5. ¿Sí? Creo que es el castigo, por decirlo de alguna forma, entre comillas, más light que podemos poner, y esperemos que ningún grupo lo tenga que rendir. Por otro lado, esto no implica que el informe no se presente. O sea, no es que pasé las 4 semanas, bueno, listo, no presento el informe y rindo el parcialito y listo. No, el informe, como vamos a ver más adelante, las condiciones de aprobación, tanto para firmar la materia, regularizarla o promocionarla, implica que estén todos los informes aprobados, o sea, los TP aprobados. O sea que el TP, para poder aprobar la materia, va a tener que estar aprobado igual. O sea, van a tener que terminar el informe sumado al parcialito. No es que no van a tener que hacer el informe. ¿Sí? Bien. Esto es un poco para ver, digamos, de tratar de ir haciendo las entregas de cómo corresponde. A la hora de hacer el informe, vamos a ser un poco estrictos con algunas cosas. Creo que, digamos, hemos recibido informes de todos colores en estos años, y hemos aprendido y nos hemos dado cuenta que lo mejor para ustedes es que nos pongamos estrictos en algunas cosas. Por ahí son cosas que no tienen que ver con el tema técnico en sí, sino por ahí con la presentación en sí del informe. Imagínense ustedes en lo laboral, su jefe más de una vez le va a decir, le va a mandar un par de catálogos y le va a decir, hacemos un informe con esto, y ustedes van a tener que hacer un informe formal, profesional, que ese informe va a ir a su jefe y su jefe lo va a mandar más arriba seguramente. O por ahí entra en algún informe para ganar una licitación o algo. Entonces, no le restemos importancia al tema de la presentación de los informes. Veámoslo como una oportunidad para, digamos, volvernos unos expertos, por así decirlo, en hacer informes en cuanto a la metodología. ¿Sí? Metodología sería poner las cosas claras, sintéticas. Si uno dice introducción teórica, no pongamos 10 páginas de introducción teórica, porque la teoría ya la vimos, está en los apuntes, y no tiene sentido. Acuérdense que la entrega de un informe, la idea es que sea autoportante, o sea, cualquiera que lo agarre, aunque no sepa del tema, entienda por lo menos de qué se trata el informe. Entonces, una introducción teórica es como mencionar de qué se trata el tema, de lo más básico, introductorio al desarrollo que viene después. ¿Sí? Luego, con el tema de los detalles, por ejemplo, la redacción.
la idea es que la redacción sea impecable o lo más impecable posible. No le vamos a estar corrigiendo con lupa y leyéndolo a fondo tipo radiográfico, pero se pide que por lo menos lo que se escribió lo vuelvan a leer y busquen la forma de ponerlo lo más técnico o legible posible, la falta de ortografía, los acentos, la puntuación, ¿sí? Que sea un informe realmente de alto nivel, es la idea, ¿sí? Después le vamos a ir mencionando algunos casos particulares, algunos ejemplos que yo fui recogiendo de trabajos prácticos o informes anteriores, de años anteriores, como para que vean a qué apuntamos, ¿sí? Nos ha pasado que en introducciones teóricas nos han puesto, hemos leído en una página 3 palabras dichas en distintos idiomas. Por ejemplo, voltaje, tensión y diferencia de potencial. Está bien que a veces para no repetir la misma palabra se buscan sinónimos, pero si uno sacó una parte de un foro, otra parte de un blog y otra parte de un apunte de otra universidad, les aparece en el mismo texto, un texto en español, en gallego, otro en mexicano y otro en castellano. Entonces, incluso hasta en distintas letras. Entonces, la idea es que eso no pase, que tratemos de, no digo escribirlo con nuestras propias palabras, que sería lo ideal, pero tratar de uniformizar el informe y que no nos queden 3 idiomas distintos, que no sea tan evidente que lo copiamos y lo pegamos de otras páginas, ¿sí? No sé si más o menos se entiende la idea. A ver, ahí Dino tiene una pregunta. Sí, no entiendo, Dino, ¿podrías abrir el micrófono y... Hola, Sí, ¿qué hace Dino? Te escuchamos. ¿qué hace Leo? Che, mi consulta era, digamos, los que no entregan el TP en tiempo y forma, hacen el parcialito que a su vez ayuda a la definición a la hora de corregir el parcial. Pero si entregaste el TP, entiendo que también, digamos, un TP entregado en tiempo y forma debería tener un poco mayor de validez que el parcialito. Va, no sé, esa es mi consulta. En realidad, si vos entregaste el TP en tiempo y forma, digamos, cumpliste con el Lo probaste, ¿no? trabajo práctico, no Sí, sí. va a tomar un punto en el parcial eso. Está Ok, cumpliendo con la instancia de entrega. bien, Lo que sí se va a penalizar es cuando no lo hagas en tiempo y forma. está bien. No es que entregar el trabajo práctico, lo entregué en una semana y lo aprobé en una semana y media y tengo 2 semanas y media ahí de changüí, bueno, al corregir el parcial te vamos a sumar 1 o 2 puntos. No, no. No, 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 no digo eso, pero... Por eh, la duda lo menciono, ¿viste? Por ¿eh? si lo piensas. Pero no, entregar el trabajo en tiempo y forma te, Es te lo que va, corresponde. no te va a beneficiar la nota, pero sí en tu preparación para el examen. Sí. Sí, justamente es eso, perdón que interrumpa, pero no lo miren por el lado del negativo, mírenlo por el positivo. O sea, es una oportunidad para alinear a ustedes en cumplir una fecha que les va a servir a ustedes. O sea, nosotros nos perjudica que nos tiren 20 trabajos prácticos en febrero, pero bueno, somos docentes ya profesionales, nos bancamos la que venga, no hay problema. Pero piénsenlo de ustedes que tienen que tener esos conceptos y esa ejercitación para llegar a un examen con una preparación digamos, un tema aceitado para que eso no les resulte más difícil. Cuanto más, yo por lo menos, cuanto más vi el año pasado que hicieron preguntas, observé que la gente que vino al examen vino mucho más preparada y le fue mucho mejor. Al que más preguntas hizo, al que más le agarró inquietud, al que más estuvo al día con los trabajos prácticos le fue mejor en los exámenes, porque el tipo tenía muy claro cómo se tenían que ir resolviendo las cosas, ya tenía una mecánica aceitada. O sea, no lo tomó, el profesor me resolvió un ejercicio, voy a hacer algo parecido, me cambió, me puso un reactor de match, ahora no sé cómo hacerlo. O sea, se equivocó, preguntó, se volvió a equivocar, preguntó, no le salió el PSS, volvió a preguntar. Entonces tiene varios enfoques, varios errores y tiene se hizo una experiencia a la hora de resolver este tipo digamos, de ejercitación, que no es sistema de potencia, es para cualquiera. Entonces, cuanto más ejercitación, cuanto más se equivoquen, fuera del examen les va a ayudar para tomar experiencia, para resolverlo en el examen y estar más solventes a la hora de hacer un examen. Es eso nada más. Pero
tómenlo como una oportunidad de mejora para ustedes. Es así de simple. No buscamos perjudicar a nadie. Cuanto más ejercitación hagan y más pregunten, va a ser mejor para el examen. Ese es el mensaje. Bueno, perdona, Leo, si quieren comentar algo más, si no ya arrancamos seguimos No, con por mi parte, perfecto. Si alguno otro tiene alguna duda, aparte de Dino, esto igual lo vamos a ver cuando expliquemos el trabajo práctico, ya dicho esto, la primera clase, vamos a hacer un breve recordatorio. Pero bueno, es la misma modalidad que vienen usando seguramente en las demás materias. Bueno, bien. Acá evaluación, para que se entienda un poquito. ¿Cuál es la evaluación? La evaluación es la misma que venimos haciendo todos los años, no cambia absolutamente nada. Tenemos un parcial, 2 recuperatorios por ese primer parcial, uno en diciembre, uno en febrero. Tenemos un segundo parcial, un recuperatorio en diciembre, uno en febrero, una evaluación globalizadora en febrero y un recuperatorio para el que tiene las condiciones de dar la globalizadora, ¿no? Con esto se evita en el final, como saben, el que llega aprobando con 2.6, bueno, tiene los trabajos al día y bueno, todas las condiciones puede rendir la globalizadora y si la da mal, puede rendir el recuperatorio y con eso evita el final. La aprobación de las notas básicamente son 6 para cada parcial o recuperatorio. Siempre que sea parcial o recuperatorio hay que aprobar con 6 o más. Si alguno, como dice Leo, están 5, nosotros nos juntamos, le ponemos las ganas, le ponemos el cerebro. Nos juntamos con Leo, con Lucas, ¿qué podemos hacer? A ver, bueno, a ver, pum, pam, che, cumplió fecha, entregó los trabajos, hizo preguntas, la verdad se puso las pilas, bueno, de 5 lo pasamos, 5 o 5.50, digamos, 5, 7, 70 lo pasamos un 6. Entonces, digamos, tiene peso, yo sí les digo, tiene peso cumplir. O sea, cumplir en este país a veces es una palabra que es mala palabra, la gente generalmente incumple, pero cumplir, yo les garantizo, tiene sus beneficios para los exámenes, para la aprobación y para su vida profesional. Ténganlo en cuenta. Cumplimiento es muy importante. Nosotros, yo particularmente, y creo que Leo y Lucas también, tomamos muy importante el cumplimiento, lo tomamos de forma muy seria. Lo tomamos como que ustedes tienen un compromiso con la materia, con la carrera y con su profesión. Acá nosotros venimos a ser profesionales. Lo que les dijo Marcelo es realidad. Ustedes van a salir a la calle y tienen que salir preparados. Tienen que estar listos para el mundo que hoy en día está corriendo. Es un mundo globalizado, es un mundo integrado, es un mundo que todos los profesionales estamos compitiendo al mismo tiempo por distintas posiciones, puestos laborales, por trabajos, por papers, por hacer ingeniería, por hacer estudios. Todos competimos a nivel global y el mundo cada vez es más chico. Entonces su compromiso con la materia va a hacer que ustedes salgan mejor preparados para enfrentar ese mundo competitivo. Ténganlo en cuenta, nosotros acá no ganamos nada. Los principales protagonistas acá son ustedes. Nosotros preparamos esto para ustedes. Ustedes son los protagonistas y los que nosotros queremos es que ustedes salgan bien preparados para el mundo que anda hoy en día. Si tienen que hacer algún comentario, consulta o creen que estamos yéndonos un poquito a un nivel más elevado, que estamos saliendo del contexto, díganlo, porque ahí nosotros podemos reorientar la materia, reorientar los papers, reorientar los trabajos, todo. Pero esto está preparado para que ustedes salgan preparados para la vida de hoy en día. ¿Okay? Entonces, muy, muy importante su compromiso con esta materia que va a ser el 90% de su vida profesional. Van a empezar trabajando como ingeniero, después van a ser supervisores, después jefe, gerentes, directores y vaya a saber si alguien es presidente. Pero tienen que tener estos conceptos avanzados, muchachos, porque si no, la vida va a ser muy dura como profesional. Y queremos que sean brillantes. ¿Está bien? Bueno, aprobación, entonces, 6 o superior, trabajos prácticos, aprobados según lo que le dijimos, que va a estar la fecha que le dijo Leo en el aula virtual. La evaluación globalizadora tiene que ser 8 o superior. Y el final se aprueba con 6, igual que los parciales, ¿no? La única diferencia es la globalizadora que se aprueba con 8. Y así, bueno, ese es un poco los exámenes que nosotros venimos manejando y la forma de aprobación. Esto no hay ningún cambio, pero se aclara por las dudas porque viene por default, ya entendido, ¿no? Bueno, Me parece que tendríamos que aclarar un poco más el régimen de promoción de la materia. Dale, perdón. ¿Puedes volver para atrás? Sí.
Para firmar la materia es como cualquier otra, tienen que tener los 2 parciales aprobados en cualquier fecha de recuperación y tener los TPs aprobados. Para promocionar, tienen que rendir, si ustedes lo eligen, una evaluación globalizadora y aprobarla con nota 8 o superior. ¿Cómo es el tema del recuperatorio de esta globalizadora? El tema es así. Se les puede perdonar un recuperatorio en toda la materia. ¿Cómo es esto? Si dan el primer parcial bien, el segundo lo dan mal, pero lo dan bien en el primer recuperatorio, pueden rendir la evaluación globalizadora. Si los 2 parciales los dan bien en primera instancia, pueden rendir la globalizadora y recuperarla además. O sea que para promocionar se les puede perdonar hasta un recuperatorio. Ese recuperatorio puede ser de la globalizadora o de alguno de los parciales. Si alguno de los parciales recuperan una vez, pierden el recuperatorio de la globalizadora, pero aún pueden rendir para promocionar. Si recuperan 2 veces, ya pierden la chance de promoción. No sé si hay alguna duda, porque es medio complicado el sistema este de la materia. Aprovechen ahora para sacarse las dudas de la promoción. ¿Ahí Miguel entendió? ¿Alguno más? Bueno, ¿seguimos, Luca? ¿O Sí, algo sí, más? pregunten, ¿eh? Bueno. Tema aula virtual. Lo explico yo, entonces esto es un poquito el aula virtual. Todos conocen el link, acá lo tienen, pueden ingresar. El aula virtual, cuando ingresen, van a encontrar solo los iconos que tenemos habilitados. No todos van a estar habilitados en todo momento. Van a estar habilitados los que necesitemos usar. Por ejemplo, si usted entra en el aula virtual en este momento, o nosotros entramos con usuario estudiante, lo que vamos a ver es esto que se llama acá, material de interés, que son básicamente el link de... Ah, perdón. Dentro del aula virtual, lo primero que van a encontrar es este recuadro que está acá. Lo primero que encuentran es Foro General de Comunicaciones. Entonces, hacen un clic en novedades. Ahí pueden encontrar todo lo que son novedades. Foro de consultas, pueden hacer un clic y ahí empezar a trabajar en forma, digamos, virtual y a interactuar. Entonces, la participación de ustedes, además de las consultas en clase, los mails, todo lo que puedan enviar, pueden hacerlo a través del foro de consulta. El foro de consultas son muy importantes y tienen mucha potencia en el caso que ustedes quieran interactuar sobre un tema con nosotros o con nuestros alumnos. Entonces, están haciendo un trabajo práctico, encuentran una inquietud, encuentran un problema, lo pueden tirar al foro. Miren, yo llegué hasta acá, no encontré tal cosa. Miren, yo llegué hasta acá, no encontré tal otra. No nos van a encontrar a nosotros en horario fuera de clase porque estamos, digamos, en nuestras casas. Esto no es la clase que después nos quedamos, puede ser un rato, pero o nos pueden encontrar, no sé, miércoles, jueves en la regional. Es difícil, va a ser más difícil encontrarnos en forma presencial porque las aulas están cerradas. Pero todos los foros de consulta, además de las consultas por mail, los llamados, todo lo que nos hagan, siempre traten de tirarlo al foro de consulta para que si ustedes tienen un problema, otro lo sepa y los pueda ayudar. Y a la vez, si a otro le surge ese problema, ya tenga como un historial de qué es lo que ustedes tuvieron en el problema, cómo lo resolvieron, cuáles fueron los aportes. Entonces, por eso le digo, la forma de trabajar virtual es bastante diferente a la forma presencial. Por eso la participación, el compromiso de todos en la materia y la interacción es muy importante. O sea, ténganlo bien presente porque va a ser la clave del éxito de este curso y de la mayoría de los cursos virtuales. La participación siempre de forma virtual a través de los foros de consultas o los mails o los grupos es clave, ¿no? A veces el contacto personal con los docentes ayuda mucho, en este caso el contacto personal no está, pero tenemos las herramientas y hay que cambiar el paradigma del contacto personal, que hoy en día está medio vedado, por el contacto en redes sociales, ¿no? En este caso la nuestra es el aula virtual. Bien, entonces, foro de novedades, foro de consultas, acá donde ustedes pueden transmitir todo lo que ustedes quieran transmitir, pónganlo acá, que va a ser muy bien utilizado. Varios, nosotros tenemos lo que son material de interés, son todos los links a todas las asociaciones, que después lo vamos a mostrar un poquito al final. Material de la asignatura, acá va a haber cronogramas, red, intersistema interconectado, bueno, varias cosas que son anexas a la materia, pero son importantes. Y después hay digamos, un foro que, digamos, de alumnos, donde
bueno, Lucas después va a explicar un poquito más en detalle. Luego vienen todo este recuadro que está pintado en verde, que son las unidades teóricas. Acá nosotros vamos a ir bajando. Sí, acá me comentan que tenemos que ir a las 11:30, termina la clase, y que así vamos a ir apurando un poco. Foro de consultas, ¿sí? Acá va a estar todo el material didáctico de teoría, y acá vamos a tener acá abajo todo el material didáctico de práctica. Van a tener habilitado solamente lo que estemos haciendo en ese momento del año. Ahora tendría que tener habilitados los dos primeros y el primero de parámetros longitudinales. Los libros los vamos a pasar en un drive. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Es lo que le venimos comentando desde a lo largo de toda la presentación. Vamos a utilizar las clases, el aula virtual, clases prácticas, que es la que vamos a dar a través del aula virtual, trabajos prácticos, presentaciones, software, visitas técnicas, consultas, invitados. O sea, todos estos recursos nosotros los tenemos para hacer que esto sea un poquito más ameno y más llevadero, y que a ustedes les resulte un entorno fácil para poder cursar la materia. Todo esto es los recursos que utilizamos para llevar adelante la materia. Complementos. Esto no es tan importante, no está lo último porque es menos importante, pero igual es importante resaltarlo. ¿Cómo se participa? Bueno, tienen todas estas formas de participación. Participación, consultas en clase, foros y consultas del aula virtual, realimentación docente. Todas estas formas que ustedes tienen son de participación. La participación no solo es asistir a la clase. A ver, me dicen que hay una consulta de la global. Leo, no, Lucas. Sí, ahí preguntan cuál es la diferencia entre la globalizadora y el final. ¿Lo querés responder vos? Bueno, generalmente la globalizadora es un poco más light que el final y tenemos en cuenta la trayectoria del alumno durante la cursada al corregirla. Lucas, una consulta. Entiendo que la globalizadora se tiene que dar de todas maneras, por más que se haya aprobado los parciales con 8 en la primera instancia. Sí, la globalizadora con la nota mínima para aprobar los parciales 6, pero la globalizadora se aprueba con 8. Esa elección de cada uno. Y sí, la única forma de promocionar acá es rindiendo, de alguna forma u otra, hay que rendir toda la materia junta. La globalizadora suele ser más fácil que el final. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, participación. Entonces, no solo que ustedes participen en la clase, tienen los foros, nos realimentan a nosotros, propuestas de mejora, o sea, nos hacen todas las propuestas que ustedes consideren. Mira, esto me resulta complicado, esto no lo entiendo, me gustaría que hagan tal cosa. Y proyecto de investigación. O sea, la participación de ustedes bajo todos estos conceptos que están acá es muy importante digamos, en la capacitación virtual. Tenemos que estar presentes, no físicamente, pero sí expresarnos de todas las formas que podamos dentro de los medios virtuales que tenemos. Ejercitación, bueno, todo lo que ustedes ya saben, apuntes, clases prácticas, trabajos prácticos, clases integradoras, todo esto es la ejercitación que ustedes van a tener para poder llegar en tiempo y forma, con todos los contenidos y los conceptos a los exámenes. Van a tener apuntes, vamos a transferirle cosas por el aula virtual, vamos a darle un drive con bibliografía, vamos a hacer las clases prácticas, los trabajos prácticos, clases integradoras y trabajo grupal entre alumnos. Todo esto forma parte de la ejercitación. Bueno, como para cerrar un poquito la presentación, mucho más no nos queda. Van a tener un set de bibliografía de aproximadamente 30 ejemplares. Son básicamente todos del año 2000 en adelante, como pueden ver. Es toda bibliografía actualizada, es bibliografía muy útil, es bibliografía que es necesaria. Y en cada capítulo, en cada tópico que nosotros tratemos, vamos a decirle a qué libro tienen que ir a buscar ese tópico y en qué páginas del libro tienen que buscar ese tópico. O sea, no hay forma de perderse. Vamos a dar toda la información soporte para que además del PowerPoint que nosotros presentamos, tengamos toda la información soporte para offline poder seguir y complementarlo. O sea, la teoría es una parte de lo que nosotros damos, lo damos en 2 o 3 horas. Ahora me quedan básicamente 1 hora, 1 hora y media. Voy a tratar de meter todo con un PowerPoint. Pero es importante, muy importante que ustedes complementen con la bibliografía. En la bibliografía se va a transmitir de distintas formas los contenidos, pero en realidad todo forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, vean los distintos puntos de vista que tienen los libros porque con eso se va a complementar.
Link de interés, y con esto ya cerramos la presentación del inicio. CAMESA es muy importante, es la que regula el sistema eléctrico. ATERA, que es la de Asociación de Transportistas, Generadores, Grandes Usuarios, Distribuidores, ENRE, Transener, esta es la Secretaría de Energía, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, la Comisión de Obras, la IEEE, donde se presentan papers, SIGRE, donde hacemos exposiciones, tenemos convenio con SIGRE, y el IEA, que es el International Energy Agency, es un organismo internacional donde hay información muy actualizada del mercado eléctrico a nivel mundial. Esto está donde yo les puse que era material de interés dentro de la presentación, en este primer cuadrito a la izquierda. Ahí van a tener acá todo ese material de interés. O sea que tienen todas las herramientas como para acceder a todas las posibilidades virtuales, además de la clase teórica y práctica, para poder acceder y hacer complementos sobre la teoría. No sé si tienen alguna duda, más preguntas, si no hacemos un breve intervalo de 5 minutos, 2, 3, 5 minutos máximo y ya arrancamos con la clase teórica, que estamos como una hora atrasados más o menos. Ahí pregunta Fede si la globalizadora quema fechas de final. La globalizadora cae dentro, siempre te va a quemar una fecha de final, esa es una, digamos, una premisa que hay que asumir, que siempre la globalizadora te quema una fecha de final. Si nosotros la ponemos en febrero o en febrero o en diciembre, siempre va a caer sobre una fecha de final. Si no cae sobre la fecha de final sistema de potencia, te cae sobre máquina, y si no sobre electrotécnica. Entonces, la globalizadora sobre qué fecha de final va a caer. Pónganlo ustedes, pero nosotros, la fecha que vamos a poner siempre de la globalizadora son fechas de finales de diciembre y febrero. Perdón, para mí la pregunta apunta a otra cosa. A ver. De las 4 posibilidades que uno tiene de rendir el final, si te quema una y te quedan 3. Y no, lo que te está explicando César es que vamos a tener que usar una fecha de final de diciembre o de febrero para rendir para rendir la globalizadora. O sea, ese día no vas a poder rendir otro final de otra materia ni de la nuestra tampoco. Pero no te está quemando una chance de final. Si a vos te va mal en la globalizadora y tenías un 7 y un 8 en los parciales, firmás la materia y tenés las 4 oportunidades de rendir el final. ¿Se entiende? No sé si apuntaba a eso la pregunta. Bárbaro. Bueno, lo que necesiten, lo que requieran, es el momento del intervalo ahora más o menos de 10 a 10 y cuarto. Tómense 5 minutos y regresamos de vuelta si podemos continuar con la clase. Va a ser una clase compacta, pero vamos a tratar de llegar a 11 y 45 más o menos a las 12. ¿Ok? Aprovecho antes para una última consulta que vi por ahí, lo de si la condición de aprobación es tener el parcial al 100%. Es para mí, Lucas, tema parciales. ¿Querés que la conteste yo? Sí, dale. Bueno, terminemos con el mito de que acá hay que tener el parcial al 100%. Nosotros, en la forma de corrección, es que dentro de cada módulo que entra en un parcial, lo que pedimos es que los temas estén bien planteados. ¿Te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar. Lo que no se pueden cometer son errores groseros de teoría o conceptuales. Eso sí se castigan. Para tener aprobado el parcial, o el final, se tiene que haber planteado bien cada módulo que forman a ese parcial. Equivocaciones podemos tener todos, pero si hay un valor que nosotros explicamos en clase, tiene que dar ser cada uno, alguien me entrega y da 30, se recupera eso. No sé si contesté la pregunta o quieren mayor explicación. Bueno, perfecto, chicos. Entonces, si hay alguna duda, consulta, si no, ya nos tomamos 5 minutos y volvemos rápidamente, ¿sí?
Hola, buenas, buenas. ¿Ahora sí? Buenas, se escucha Ah, así. sí, gracias. Perdona la molestia. Ha sido una clase un poco, gracias muchacho. Ha sido una clase un poco extraña la de hoy. Que así, bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Una clase un poco atípica, probamos varias cosas. Por suerte funcionó todo bien. A veces los medios virtuales, hasta que nos acostumbramos, tardan un tiempito. Bueno, ¿les quedó alguna consulta? Les quería preguntar sobre la presentación, algo que tengan que decir, algún concepto. Si no, ya arrancamos con la presentación, con la primer clase, pero digamos, creo que se entendieron todos los temas. Por ahora, nada, perfecto. Bueno, listo, me parece que digamos, creo que quedó claro. Quiero remarcar que es importante para mí la presentación de la carrera, porque lo que nosotros queremos transmitir en esta presentación es que como cambió el paradigma de la educación, es importante que nos mantengamos en contacto y con todos los medios habilitados para interactuar y intercambiar información. Y como dijo Marcelo y nosotros venimos diciendo, este es un proceso, y bueno, el proceso para acostumbrarnos a lo que es aula virtual lleva tiempo, pero nos estamos adaptando dentro de lo posible. Bueno, si no tienen más nada, yo directamente voy a compartir la pantalla. Así ya arrancamos con la presentación. Ahora vamos a ver. ¿Cómo me está dejando compartir? No me está dejando compartir la presentación, no sé qué pasa. Ahí está, a ver si lo. Bueno, a ver cómo dice, me reconoce. Ahora sí, ahí está. Bueno, están viendo todos la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, si hay alguien que no ve la pantalla me avisa, pero yo ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, como decíamos un poco acá, vamos a empezar a hablar un poquito de la materia, ¿sí? Ya la introducción la hicimos, Marcelo hizo su presentación, hicimos todas nuestras presentaciones. Lo que nosotros vamos a presentar acá son los primeros capítulos, el primer tópico que es parámetros de línea, ¿sí? En este caso nosotros utilizamos, vamos a empezar por un sistema teórico idealizado, sin retorno por tierra, algo bien teórico, bien idealizado para que se entienda el principio de lo que es el cálculo de una inductancia y de una caída de tensión. ¿Sí? Nosotros estamos parados hoy en día dentro de lo que es el primer día de la cursada, día 4 del 4, parámetros longitudinales. ¿Sí? Y esta es la primera clase donde empezamos a hablar y a presentar lo que es una línea de transmisión, ¿no? Siempre algún modelo teorizado para empezar a analizarla de a poco, ¿no? Y el primer tópico que nos encontramos, el que nosotros justamente vamos a hablar hoy, dentro de todos los tópicos que tenemos, parámetros longitudinales de línea, después, dentro de 3 casos, 4 vendrá transversal, distribuido, y así continuaremos hasta estabilidad. Y cada uno que vayamos avanzando nos pintando de verde, ¿sí? Los mismos que teníamos en la presentación general lo tenemos ahora, plan de estudio, correlatividades. Las presentaciones las vamos a bajar al aula virtual para que la tengan sin problemas y esté disponible. Entonces el flujograma es exactamente el mismo, acá no cambiamos nada, ¿sí? El flujograma, lo primero que tenemos es los parámetros de línea, vamos a hacer el modelado de la línea de alta tensión. Después vamos a aplicar, como dijimos, método por unidad, resolución de circuito, flujo, fallas y estabilidad transitoria. Por el momento estamos acá arriba. Vamos a ir transitando de a poquito el camino. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces, como dijimos, de parámetro de línea? Ok, el objetivo de parámetros de línea, en este caso los longitudinales, o sea, la inductancia, lo que tenemos que calcular, digamos, es las características de la línea. En este caso vamos a calcular las inductivas, vamos a comenzar con una línea, con una disposición geométrica,
vamos a llevarlo a un modelo geométrico, una representación circuital, y finalmente vamos a terminar hallando las ecuaciones que representan ese modelo inicial que nosotros queríamos calcular. Cada presentación va a tener este mismo template hasta este slide, siempre van a ser los mismos para involucrarnos e introducirnos en el tópico en el cual estamos. Nosotros ahora vamos a transitar desde hoy 4 del 4 hasta el 23 del 5, ¿sí? Aproximadamente son 8 clases, en las cuales vamos a ver todo lo que es línea. Vamos a empezar con parámetros longitudinales, vamos a ir a los transversales, el 25 al 4, pasamos a transversales, modelo PIT, y acá abajo pueden ver los trabajos prácticos. Cada día que vayamos avanzando lo vamos pintando de verde y vamos a ir paso a paso transitando todas las unidades. Por ejemplo, cuando le dimos la bibliografía, ustedes pueden estudiar e irse a la bibliografía, las páginas que nosotros les indicamos, de esos libros que les indicamos, que van a estar cargados en el Google Drive. Entonces van a poder acceder y van a decir, uy, bueno, la clase que viene 11 del 4, ¿qué va a ser? Va a ser parámetros longitudinales con retorno por tierra, método Carson. Entonces van a ir a la bibliografía y buscan parámetros longitudinales con retorno por tierra, método Carson. Pueden leerlo, son bastantes páginas, pueden mirar todos los libros, y la clase que viene ya se viene con la temática preparada o mínimamente estudiada para evitar estos problemas de conexiones que aparecen, si es que aparecen. Y bueno, así con las siguientes. Después tenemos conductor cableado, estancia media geométrica. Después empezamos con la capacitancia de la línea y así hacia el final. Bueno, un tema importante que es común a toda la materia. Nosotros vamos a trabajar con sistemas que son, como dice acá arriba, extremadamente complejos y los vamos a volver extremadamente simples. Vamos a tratar de modelarlos de una forma que el entendimiento o la traducción de ese sistema geométrico o circuital sea algo fácil de entender cuando nosotros lo traducimos a un papel, a una hoja, a unas ecuaciones o a un resultado. Entonces, básicamente trabajamos con sistemas que son extremadamente complejos y lo queremos pasar a algo extremadamente simple. La clase de hoy es parámetros longitudinales de línea e impedancia propia sin retorno por tierra. La próxima es con retorno por tierra y método de Carson. Entonces, ¿cómo es una línea? La línea en realidad es una capacidad, ¿sí? O una inductancia distribuida a lo largo de la línea. Nosotros hoy en día vamos a trabajar con modelos concentrados y después vamos a ir avanzando hasta la línea real con los parámetros distribuidos. Pero siempre lo que quiero dejarle acá como concepto que nosotros estamos trabajando con circuitos aislados del mundo, en este caso, y con sistemas idealizados. O sea, estamos trabajando con condiciones ideales porque necesitamos idealizar el sistema, volverlo teórico, para ir seccionándolo y trabajando paso a paso y entendiendo paso a paso cómo vamos modelándolo. Entonces trabajamos con, si bien es un modelo real, pero hay que ir teorizándolo y idealizándolo para poder ir desglosándolo de a poquito. ¿Por qué yo le puse acá que es un borrador en proceso? Porque yo llegué hasta cierto punto de la digitalización de la cátedra. Nosotros empezamos con Lucas y con Leo el año pasado. Algo tenía digitalizado Lucas y lo fue presentando como trabajos prácticos. Yo empecé con mis apuntes que fui preparando, que tenía de cuando estudiaba y cuando era ingeniero que trabajaba. Que así tenía mis apuntes, tuve que ir elaborando apuntes nuevos para poder dar la materia, que son distintos a lo que uno estudia o cuando trabaja. Entonces tuve que preparar apuntes nuevos sobre la marcha, básicamente 1 o 2 semanas antes de empezar la cursada. 2 semanas antes de empezar la cursada, tomé todos esos apuntes que yo tenía, hasta yo soy, digamos, participante del libro Sistema de Potencia de Raúl Villar. También tenía esos apuntes cuando hice el libro Sistema de Potencia, y bueno, junté todo y fui preparando mis apuntes. Entonces, todo lo que son ecuaciones van a estar digitalizadas, pero lo que son gráficos, lamentablemente, no me dio el tiempo para pasarlos todos a digital y van a tener los recortes de mis apuntes, que si se entienden, creo que se entienden, y si no se entienden, se hacen preguntas y los vamos viendo uno a uno, pero los recortes y los gráficos están. Es lo último que me falta digitalizar, los gráficos, que tienen tanto peso de trabajo, pero, digamos, entre tenerlo escaneado y tenerlo digitalizado, digamos, no aporta mucho, simplemente que se entienda el dibujo. Bueno, para comenzar entonces nosotros vamos a trabajar con un conductor en condiciones ideales, como dijimos. Este conductor vamos a considerar que es infinito, que es recto, que es de sección sólida y circular, y tiene una distribución uniforme de corriente. O sea, imagínense que este conductor es como un cable digamos, un cable de catenaria. No sé si alguien vio un cable de catenaria alguna vez en su vida. Es un conductor que tiene una sección, no es pareja, pero digamos que tenga una sección circular y es
netamente de cobre y macizo. O sea, trabajamos con sección circular, recto, infinito, macizo y uniforme. O sea, el conductor ideal que todos queremos de cobre o de aluminio para poder trabajar. Entonces, cuando trabajemos con eso, vamos a poder modelar un sistema y vamos a llegar que un sistema de transmisión, básicamente tiene una tensión de emisor, S es source, R es receptor, y el sistema va a quedar modelado por una impedancia y va a tener una corriente, que tiene distintas representaciones que después la vamos a ver más adelante. Hay una representación, bueno, avanzando un poquito más, que es un modelo T o un modelo pi. Pero simplemente para que vean cómo un sistema trifásico de una línea de transmisión de 12 digamos, conductores por fase, más 2 hilos de guardia, más un retorno por tierra, se puede llegar a teorizar o idealizar en estos sistemitas que están acá, para después hacer los estudios que dijimos de falla, estabilidad y flujo, ¿no? Bueno, bien. ¿Alguien alguna vez vio, yo creo que sí, tema física, ¿no? Bueno, en física nosotros siempre hablamos de flujo, hablamos de campo magnético, ¿sí? Hablamos de corriente, y nosotros tenemos que volver un poquito a física para entender lo que es el concepto de una espira, ¿no? Nosotros acá, una línea de transmisión, básicamente es una espira idealizada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tiene dos extremos, se cierra por tierra y interactúa con otras espiras que son las otras fases. Entonces tenemos, básicamente en la línea de transmisión se podría decir que en teoría tenemos una espira por fase, por decirlo así, hay más, pero en realidad una línea de transmisión se podría reducir como una espira. Entonces, utilizando ese concepto de espira, nosotros decimos que existe un flujo, ¿sí? Que se llama flujo concatenado. Este flujo concatenado que se concatena, a ver, un segundito. Nosotros vamos a tener un campo magnético en realidad vamos a tener un flujo, que se llama flujo concatenado. Este flujo va a atravesar la espira y cada vez que este flujo atraviese la espira respecto del tiempo, o sea, alternado con respecto al tiempo, este flujo me va a generar una inducción en una espira, yo en este caso la tengo abierta, esta espira, si está cerrada, me va a generar una corriente, y si yo tengo flujo, se concatena en una espira, me genera una corriente, me va a generar, si esto, acá me va a generar una diferencia de potencial, pero si esto está cerrado, va a aparecer la circulación de corriente. Si está abierto, no, pero bueno, supongamos que está cerrado. Cuando esté cerrado me va a generar una circulación de corriente, esa circulación de corriente en una línea de transmisión me va a generar una caída de potencial. Y esa caída de potencial es la que nosotros vamos a calcular. Vamos a empezar a través del flujo que se concatena en esa línea de transmisión, que me genera, en teoría, una corriente, y esa corriente me genera una caída de tensión. Entonces sería un modelo idealizado para, a través de un flujo que viene y se concatena en ese conductor, que es una línea, me va a generar una corriente, ¿sí? Y esa corriente me va a generar una caída de tensión, que es una caída de tensión de origen magnético, ¿ok? Con la línea, digamos, por decirlo así, con una línea que le atraviesa un flujo magnético. Hasta ahí lleguemos. Pero por el momento veamos el concepto de espira. Entonces, toda espira que le atraviese un flujo y que ese flujo sea alterno, me va a generar una corriente si tengo un circuito cerrado, y me va a generar una caída de tensión de origen magnético. Bien, entonces tenemos dos conceptos. Un concepto que es de flujo concatenado, que es el flujo común, y otro que es el total concatenado, que es el que vamos a usar nosotros, que se refiere a la totalidad de líneas de fuerza que atraviesan la totalidad del paquete magnético. Este va a ser el flujo total concatenado que va a concatenar mi dispositivo. Por eso puse acá un dispositivo. O sea, las líneas de fuerza en mi dispositivo, que vamos a ver qué es un dispositivo, me va a concatenar una cantidad de líneas de fuerza, digamos, de flujo. Como vimos el flujo, si derivamos el flujo con respecto al tiempo, me da una tensión, que en nuestro caso me va a dar la caída de potencial y la caída de tensión inductiva. Bien, yendo más acá abajo, nosotros podemos tener, además de un flujo que me atraviesa la espira, vamos a tener una fuente, que puede ser una fuente de tensión. Entonces, esa fuente de tensión, si está sumada a la tensión inducida que me genera el flujo, la sumatoria de las dos me tiene que dar 0, por lo cual una tiene que ser negativa. Entonces lo que obtenemos es que la tensión inducida, por decirlo así, es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Eso, después vamos a ver más adelante, que lo vamos a llevar a un papel, y es la caída de tensión de origen inductivo. Entonces, ¿qué es flujo total concatenado? Bien. Como dijimos, es el total de flujo que concatena una espira. Entonces, si yo tengo en una espira
tengo 3 vueltas, o sea, le doy 3 vueltas a la bobinita, ¿sí? Me va a generar una tensión mayor. ¿Por qué? Porque voy a tener el flujo, el flujo va a estar induciéndose en tres vueltas de espira. Entonces voy a tener 3 veces, porque tengo 3 espiras, acá lo dializo por n, entonces la tensión que yo voy a tener en esos bornes va a ser la derivada de ese flujo, que es en el total es phi por n, me da el flujo total concatenado, porque es el flujo por la cantidad de espiras que yo tengo, derivado con respecto al tiempo, por la ley de Faraday de Lenz, con signo negativo. Entonces eso me estaría dando la tensión que yo tengo inducida en estos bornes. Ahora, el concepto que nosotros tenemos es que queremos siempre hallar la caída de tensión inductiva, ¿sí? En una línea. Entonces, para hallar la caída de tensión inductiva en una línea, nosotros tenemos que hallar primero su corriente, su inductancia y su flujo total concatenado. Entonces, para este caso, nosotros vamos a calcular el flujo total concatenado. El flujo total concatenado surge, que lo vamos a determinar con la letra delta, por 2 factores, multiplicando L, que es la inductancia de la línea, por la corriente, en parámetros eléctricos, que lo vamos a ver después cómo sale la L, o multiplicando N, la cantidad de espiras, por el flujo. ¿Está bien? Cualquiera de las 2 formas me da el flujo total concatenado, que es lo que venimos viendo acá arriba. Ahora, para hallar la tensión inducida, que sería, perdón, para hallar la caída de potencial de origen magnético que está acá abajo, yo necesito trabajar un poco con el circuito eléctrico. Yo ahora acá voy a establecer una convención. Me olvidé decir algo, que hay cuestiones de forma y de fondo, ¿sí? Las cuestiones de forma son las que nosotros tenemos como asunciones que tomamos para poder idealizar este sistema. Y las de fondo, ¿sí? Son las cuestiones eléctricas que no podemos cambiar. Por ejemplo, las de forma es como yo puedo considerar una caída de potencial o una corriente sin que se me altere el sistema. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo digo que es una cuestión de forma? O sea, voy a considerar que siempre yendo desde la A, digamos un nodo A, hacia arriba, este nodo va a ser 0, ¿sí? Entonces voy a establecer una que se llama ecuación de trayectoria. La ecuación de trayectoria va a estar definida por la trayectoria que está en verde. Entonces yo establezco una ecuación de trayectoria para poder definir cómo voy a considerar las tensiones para poder después hallar la caída de tensión inductiva, pero de forma circuital. Entonces, yo voy a partir del punto A con mi ecuación circuital, ¿sí? Con mi ecuación de trayectoria, y voy a decir que voy a tener un potencial en A. Ese potencial en A, yo parto con un potencial en A, voy a tener un flujo, una fuente. Esa fuente, siempre que entro por el sentido negativo y salgo por el positivo, la voy a considerar positiva, porque esta es una cuestión de forma que yo estoy diciendo que voy a establecer. Entonces entro por negativo, salgo por positivo, la considero positiva. Después voy a tener una inductancia, ¿sí? Yo voy a considerar la tensión de la inductancia positiva porque a mí se me ocurre porque yo lo considero, ¿sí? Pero voy a considerar después, cuando hagamos el análisis acá abajo, que esta, en realidad, tensión que yo consideré positiva, porque la quiero considerar positiva para este lado, en realidad va a ser una caída, que la voy a demostrar acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a demostrar? Que haciendo una ecuación de trayectoria, considerando ingreso por el lado negativo, saliendo por el lado positivo, con mi ecuación de trayectoria, genero una ecuación, ¿sí? Una ecuación tal que de un lado de la ecuación yo voy a tener las fuentes, o sea, yo voy a considerar que tengo una fuente de tensión y voy a considerar una caída de tensión, que en realidad es una tensión, digamos, sobre la inductancia, que la considero positiva, y del otro lado de la ecuación voy a considerar los 2 puntos que yo tenía, el potencial A y potencial A, porque salgo de acá positivo, esto lo considero positivo, esto lo considero positivo, cuando llego al punto A es igual a eso. O sea, todo lo que considere yo, llego a la ecuación de trayectoria, el punto A lo pongo del otro lado de la ecuación. Haciendo un despeje, ¿sí? Bueno, vamos acá, estoy un poquito atrasado, no sé si vamos a llegar con la clase, pero voy a tratar de acelerar un poquito, a ver hasta dónde podemos llegar. Haciendo el despeje, yo llego a definir que la tensión que yo voy a tener sobre la bobina es en realidad una tensión negativa, que es esta que está acá, que en realidad se opone, yo la consideré en principio positivo, pero en realidad es una tensión negativa, ¿sí?
y que esto me genera una caída, en general es una caída de potencia, una caída de tensión, una caída potencial de origen magnético, que es la derivada del flujo total concatenado con respecto al tiempo. Entonces, considere la convención que yo considere, siempre tengo que hacer una ecuación de trayectoria y considerar siempre las mismas formas de tensión y de corriente. En este caso, yo voy a considerar siempre una tensión de sentido negativo o positivo como positivo en la ecuación, y voy a considerar siempre que sea una caída de potencial, siempre en una inductancia de sentido negativo en la ecuación. O sea, yo siempre voy a tener una fuente positiva. Para mí las fuentes van a ser positivas y las caídas de potencial siempre van a ser negativas. Siempre de ahora en adelante. Esa va a ser la convención que vamos a utilizar. Fuentes en sentido siempre positivo, las caídas se oponen a las fuentes, van a ser en sentido negativo. Esa es la demostración. Bueno, esto es un poquito para ir acelerando. Acá lo que considero es una bobina apretada. O sea, yo anteriormente decía que tenía tres espiras, perdón. Ahora las tres espiras las voy a poner tan juntas, pero tan juntas que la voy a considerar como una única espira. O sea, yo voy a tenerlas en espiras, pero van a estar tan apretadas que van a ser como una única espira. ¿Está bien? Importante, siempre que yo quiera calcular la tensión inducida de origen magnético, se usa flujo total concatenado. Es decir, y esto se calcula por ley de Faraday. Siempre que yo quiero calcular la caída de tensión de origen magnético en un dispositivo, uso flujo total concatenado. Flujo total concatenado es el mismo flujo concatenado que yo dije antes, que es el flujo que atraviesa la superficie de una espira, pero considerando la n cantidad de espiras. O sea, todo el flujo que es concatenado por ese dispositivo que tiene n cantidad de espiras. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Hasta ahora vamos? Bueno. Entonces, generación de la espira a circuito. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Yo siempre en un circuito que tiene un circuito, digamos, como una línea, lo que le quiero sacar es la caída de tensión inductiva. Básicamente porque quiero saber cuánta tensión me cae entre un extremo, que es emisor, hacia el extremo receptor. En cuanto, olvidémonos de todo el resto, en cuanto a netamente, exclusivamente la caída de tensión de origen por la inductancia de la línea. Olvidémonos de la capacidad, de todo el resto que a veces escucharon por ahí, olvidémonos de todo el resto. Trabajamos con un sistema teorizado, idealizado para entender solamente la parte inductiva de la línea. Nada más que eso. Y encima el sistema está aislado de tierra, el sistema ideal, aislado del mundo. O sea, es una condición súper idealizada para poder entender cómo se comporta la línea ante su propia inductancia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hallar es la caída de tensión inductiva, la caída de tensión inductiva. Para eso necesito el flujo total concatenado, y para tener flujo total concatenado necesito que haya corriente, y para tener corriente necesito que haya un circuito cerrado. ¿Qué es lo que dice acá? Yo necesito que el circuito esté cerrado y necesito una FEM, que se induzca una FEM, capaz de sostener una corriente que recorre el dispositivo. La corriente propia, y que sirva tiene que ser una corriente propia y que sirva para mantener el circuito. Y toda vez que tengo un circuito cerrado voy a tener flujo. Si no tengo un circuito cerrado, no puedo mantener ese flujo. ¿Está bien? Todo circuito es una espira. O sea, para mí, una línea de transmisión es una espira. O tres espiras en paralelo porque son tres conductores, por decirlo así, con sus subconductores. Es decir, que todos los circuitos son espiras, ¿sí? Bien. Acá nosotros lo que queremos es establecer una convención adaptada que yo medio que se la adelanté antes, ¿sí? Y la convención adaptada es que yo parto de un potencial, que es el potencial A, que es positivo, que yo lo considero positivo arranque por ecuación de trayectoria. Entonces pongo VA positivo, ¿sí? La tensión en la resistencia yo la pongo en este caso, como no la conozco, la dejo positiva, ¿sí? Y pongo una tensión en el punto B. Ahora, si yo despejo la caída de tensión B a B, me dice que va a ser, la tensión en la resistencia me va a ser negativa, porque haciendo el despeje, me da que la convención es de positivo. Si yo voy de positivo a negativo, en cuanto mi potencial atraviesa la resistencia, me genera una caída. Entonces yo voy a considerar que siempre que yo tenga una resistencia o tenga una inductancia, cada vez que una corriente pase por una resistencia o por una inductancia, eso que se genera, esa caída de potencial, yo en mi circuito la voy a considerar siempre negativa. Bien. Esto básicamente es lo que veníamos hablando, que yo para tener una caída de potencial
Una caída de potencial necesita una corriente, ¿sí? Tiene que haber un circuito y necesito una inductancia. Entonces, si tengo una inductancia, tengo una corriente que atraviesa, voy a tener flujo total concatenado y eso me va a dar una caída de potencial. Vamos a ver si podemos un poco más rápido. Bien. Vamos al siguiente. Nosotros dijimos que era una espira, ¿no? Nosotros teníamos una espira hasta el... ¿Se escucha todo bien? Pueden abrir el micrófono para ver que yo los estoy escuchando, porque por ahí estoy hablando como un loco. Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha todo perfecto. Lo que no me gusta es hablar como un loco, por eso les pido que me den feedback. Está perfecto por ahora. Está bien, listo, gracias. Muchachos, disculpen, pero como les digo, estamos todos aprendiendo con estos medios virtuales. Yo tengo otra herramienta digital, que es el Skype. La tengo muy clara con eso, pero cuando nos metemos en Meet, a veces patino un poco porque no sé si estoy compartiendo. En el Skype se te pone como un marco verde. Sabés los invitados que estaban acá, yo solo veo mi pantalla. O sea, es una herramienta que estoy también aprendiendo, ¿no? Por eso le pido disculpas si a veces se me corta o me pasa algo, pido feedback. Bueno, entonces, nosotros dijimos que siempre un circuito, una línea de transmisión o cualquier circuito que yo quiera considerar es una espira. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar que tenemos dos espiras. Una espira puede ser cualquier cosa, vamos a decir que es una espira que tiene una fuente y que tiene una carga. Yo por el momento la fuente y la carga no las voy a considerar porque no me interesan por ahora. Y va a tener otra espira, ¿sí? En paralelo, que tiene una fuente y una carga. A mí por el momento la fuente y la carga no las considero porque no me importan, pero sí me interesan las espiras. ¿Por qué me interesan las espiras? Porque las espiras lo que van a hacer es que yo básicamente tenga en este sistema, que es un sistema teórico idealizado para empezar a entender los flujos, las caídas de tensión y las inductancias y empezar a ver